Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesús, sea con cada uno de nosotros. Nuestro tema en esta ocasión será: Dios nos escogió desde el principio para salvación. Nuestro texto base, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Procuremos hacer firme nuestra vocación y elección para no caer jamás. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Hemos huido de la corrupción del mundo y sus concupiscencias por el poder de Dios que nos ha dado vida y la piedad para poder ser los adoradores que Él busca, que le adoren en espíritu y en verdad, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos las promesas para lo cual nos ha dado participar de su naturaleza divina. Estas promesas son: habitará entre nosotros, haciéndonos su pueblo. 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Será nuestro Padre. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Seremos semejantes a Él, nuestro Señor Jesucristo. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y por esta esperanza nos purificamos. Compartiremos su trono y su mesa. Lucas, capítulo 22, versículo 30. Si permanecemos fieles en las pruebas, habitaremos en su casa. Juan, capítulo 14 y versículo 1. Debemos de ser diligentes en crecer en la fe por el conocimiento y el dominio propio, practicando la paciencia, el amor entre hermanos. Por lo que debemos ser agradecidos. Esto es más que decir te doy gracias. Significa acción. Estar firmes en la doctrina de la verdad, de la que debemos ser conocedores plenamente, y en la santidad por el Espíritu. Como escogidos de Dios, nos caracterizamos por ser misericordiosos, humildes y mansos, vestidos de amor a nuestras semejantes, sin hacer excepciones. Y la paz de Dios se irradiará en el rostro. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 y 15. Motivados por el amor de Dios, que nos demuestra constantemente a quien procuramos agradar, haciendo buen uso del tiempo en lo que nos edifica y sirviendo a nuestro Señor, con sabiduría, hablando de manera cautivadora al responder a quien nos confronte. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios
nos escogió en su Hijo Jesucristo para ser santos, sin nada que nos denigre. Nos llamó según su propósito, al que fuimos predestinados. El llegar a tener la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. No hemos alcanzado aún la meta, la perfección. Seguimos adelante hasta afianzar el premio para lo que fuimos asidos por Cristo, ser ciudadanos del cielo, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, cuando se manifestará nuestro cuerpo semejante a la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículo 12, versículo 14 y versículo 20 y 21. También leamos Colosenses capítulo 3 y versículo 4. A la venida de nuestro Señor se manifestará la gloria de la que estamos vestidos, si vivimos por el Espíritu. Leamos en Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 10. El Señor se presentó vivo entre sus apóstoles y los convenció de haber resucitado. Versículo 3. Así, ascendió al cielo y de la misma manera regresará para llevarnos con él. Juan capítulo 14, versículo 3. Así que, ya que Dios ha sido misericordioso con nosotros, ofrezcámonos espontáneamente en sacrificio a Él, con el entendimiento renovado, con una perspectiva distinta a la del mundo, en el que vivíamos, siguiendo su corriente de corrupción, en enemistades, hipocresía, murmuraciones, con rencores y amarguras. Ahora vivimos en plena conciencia de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. No nos hinchemos de vanidad, seamos cuerdos en la fe que nos ha dado y hagamos uso de las capacidades de la que nos ha dotado. Seamos fervientes por el Espíritu que mora en nuestro cuerpo y nos da vida en el alma, venciendo la pereza y el desánimo, ocupándonos en actividades provechosas que glorifiquen a Dios nuestro Padre, con gozo, con la esperanza de las riquezas de la gloria de su herencia. Efesios capítulo 1, versículo 18. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, hemos sido escogidos para ser un pueblo santo, ser irreprochables, de manera que nuestro adversario se avergüence. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Al ver nuestras buenas obras, que les remuerda su conciencia
Nuestro Señor nos escogió del mundo para no ser del mundo. Juan, capítulo 15, versículo 19. Dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando así sea, el mundo nos aborrecerá por no andar en el mismo desenfreno de las concupiscencias. Él nos eligió a nosotros, no por ser mejores que los otros, sino para mostrar su poder, haciéndonos superiores al hombre natural, transformándonos de ser egoístas a generosos, de orgullosos, altivos a humildes, estimando a toda persona importante y de gran estima. Juan, capítulo 15, versículo 16. Nuestro Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Escojamos nosotros a nuestro Señor, considerándonos muertos al mundo y al pecado. Escojamos a nuestro Dios, estando vivos para Él. Romanos, capítulo 6, versículo 11 al 13. Presentando los miembros de nuestro cuerpo, ojos, oídos, olfato, manos y pies, todo nuestro ser, al servicio de lo que es justo y recto, honorable, ya no como esclavos del pecado. Romanos 6, 16. El Señor nos libertó para darle el fruto de santidad y tendremos la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Escojamos ser espirituales. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y tendremos paz en el alma y nos aseguraremos la vida. Tengamos en mente solamente lo honesto, puro, amable, lo que sea digno de alabanza, por medio de Jesucristo, para gloria de Dios. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, y Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Nuestro Señor sabe a quienes ha escogido. Juan 6:70. Jesús les dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo? Los que se apartan de iniquidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Para no ser utensilios viles de deshonra, contenciosos, sino amables, que enseñan con bondad, corrigen con mansedumbre. Desechamos el ser
detractores, hipócritas, con malicia, o sea, el hacer el mal, guardando la apariencia de ser buenos. Mentirosos, con envidia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eliminamos los deseos carnales, absteniéndonos de lo que los provocan, por someter el alma a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Desde nuestro interior manifestamos el estar vestidos del Espíritu, siendo afables y apacibles. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. En las pruebas a las que es sometida nuestra fe, las recibimos con gozo, no con amargura, ni depresión, pues son para nuestro beneficio. Nos desarrolla el carácter con paciencia y sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Si dudamos de Dios o de sí mismos y somos inconstantes, siendo inestables, caeremos. La paciencia es necesaria para hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa. Con fe preservamos el alma. Hebreos capítulo 10, versículo del 36 al 39. La exhortación es que elijamos al Señor, no haciendo vana su gracia para con nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. No excusándonos en nuestra debilidad, ya que con su gracia nos da su poder. Nos eligió a nosotros, los débiles, ignorantes y sencillos, para mostrar su poder, transformándonos, haciéndonos sabios, templados, fuertes y estables. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Y también puede leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Siempre habrá cristianos que no aprovechan el que se haya sembrado la semilla de la palabra de Dios en ellos. No dan el fruto deseado por Dios. Mateo, capítulo 13, versículo del 19 al 22. Recibieron el Espíritu y no crecieron. Son como la hierba, que al recibir la lluvia solo dan espinos y mala hierba, que será arrancada y quemada. Que Dios le bendiga. Gracias.